todos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy tenemos un episodio muy especial porque nos acompaña Carlos Zetales, traductor de los libros del libro. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Carlos Zetales, traductor de la obra de Leigh Bardugo, a quien teníamos muchas ganas de invitar al podcast desde hace bastante tiempo. Así que muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Hombre, al contrario, ya teníamos mucho tiempo que teníamos planeada esta invitación, entonces ya por fin se pudo concertar. Y ojo ahí porque este es el primer episodio que vamos a tener acompañados de Carlos, porque como ustedes saben, apenas estamos leyendo, bueno, acabamos de terminar de leer La Novena Casa, pero todavía nos quedan 2 libros más de la obra de Leigh Bardugo, que eventualmente también vamos a invitar a Carlos a que nos acompañe a discutirlos y que nos comente un poco acerca de su trabajo en estos libros. Y bueno, empecemos. Tenemos una serie de preguntas que le queremos hacer a Carlos. Va a ir platicando un poquito de cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido traducir los libros de Leigh Bardugo y también otros autores que seguramente también son del gusto de algunos de ustedes. Entonces, bueno, comencemos. Carlos, ¿cómo llegaste al mundo editorial? ¿Cómo llegaste? ¿Qué carrera estudiaste en la universidad? ¿Cómo ha estado tu trayectoria en este mundo? Bueno, pues a ver, yo desde muy pequeño siempre he sido muy lector. Desde muy pequeño tenía un cómic en la mano, un libro en la mano y siempre he leído muchísimo. Y luego pues ya en los estudios, cuando acabé la secundaria, pues no tenía muy claro qué estudiar, pero se me daba bien el inglés, se me daba bien también la lengua española, la sintaxis, la literatura, todo eso me gustaba mucho, era lo que menos trabajo me costaba. Entonces, al final, también por recomendación de mis padres, que me ayudaron un poco, me orientaron, me dijeron, oye, pues la traducción puede estar bien, porque es algo práctico, no es como una filología, que a lo mejor es demasiado teórico y acabas en enseñanza y a lo mejor eso no te gusta tanto. Así que empecé con la traducción. Y la traducción, a ver, es una carrera es más o menos reciente, y la suelen componer con profesores de filología y con profesores de lingüística. Hay pocos profesores a lo mejor ahora que ya han pasado unos años ya hay más, pero hay pocos profesores que se dedicaran a la traducción profesionalmente. Pero se ven muchas cosas, se ven muchos tipos de traducción, se ve pues la científica, se ve la interpretación oral, y una asignatura de ellas, una asignatura de la carrera era la traducción literaria. Y la verdad que esa me gustó mucho. Quiero decir, estaba claro que me iba a gustar, ¿no? Leyendo tanto, al final. Pero luego también nos desanimaban bastante a la hora de elegir la traducción como profesión. Nos decían, muy pocos vais a acabar traduciendo. Y libros mucho menos, porque es algo que está, ¿no? Que está mal pagado, que es difícil entrar y tal. Y bueno, ya cuando acabé la carrera, ya estudié también el máster, hice un máster de traducción audiovisual, no me fui a la literaria. Pero luego, cuando empecé a trabajar ya de autónomo, por cuenta propia, empecé a buscar clientes y entre ellos me llegaron algunas editoriales. Y principalmente la editorial Lidera, que es con la que es mi cliente principal de literaria, porque yo trabajo en varios campos. Y eso, y poquito a poco me pasaron, hice una prueba, luego hice un libro pequeñito, fueron viendo qué tal lo hacía y ya me han ido encargando cada vez más cosas y yo muy contento. Excelente. Y ahora que nos mencionas cómo ha sido ese camino con libros pequeños y poco a poco otros trabajos, siempre has estado como en el género de fantasía, porque Hidra tiene mucho enfoque en toda la literatura juvenil y de adulto joven. Siempre has estado con fantasía, ¿o qué otros géneros has trabajado? A ver, trabajo principalmente con fantasía porque, como bien sabes, Hidra se dedica principalmente a ese género. Juvenil, fantasía y tal. He hecho algunas otras cosas. De hecho, uno de los primeros libros que hice fue una especie de thriller, terror, una mezcla así un poco especial,
que es de una invasión de arañas asesinas que invaden todo el mundo. Es una especie de Guerra Mundial Z, pero en vez de zombies, con arañas que van surgiendo por los diferentes países y cómo se va intentando atajar esa invasión. Los científicos, la presidenta de Estados Unidos, un agente del FBI, se van juntando todos para enfrentarse a las arañas. Y ese me gustó mucho más, que es de las primeras sagas que hice, la primera trilogía. Y el primer libro que hice también era de la colección de pesadillas, de Goosebumps, que Hydra los está, desde hace unos años ya los está reeditando. Que además me hizo muchísima ilusión, porque yo los libros de pequeño, los libros de pesadillas, tenía muchísimos. Los leía, me iba a la librería de mi pueblo, de donde yo vivía, y es que el mismo día me había acabado el libro. Me compraba uno y es que ya no me duraban ni un día. Así que para mí fue un placer enorme poder traducir uno de la colección de pesadillas. Y luego también he hecho algo de ciencia ficción, muy poquito, la verdad. He hecho el libro de Christopher Paolini, el autor de Eragon, que ha empezado una saga, un universo nuevo, ¿no? Que es de ciencia ficción, con muchos disparos y muchos alienígenas y tal, mucha acción. Está muy divertido, el de Dormir en un mar de estrellas. Que bueno, eso supuestamente irán sacando más libros y ya, pues en principio contarán conmigo. Así que eso es un poco lo que he tocado. Más, sobre todo fantasía, principalmente juvenil, pero ahora ya de un tiempo a esta parte ya más adultas también, ¿no? La de La novena casa, la de El libro de la noche de Holly Black, o La casa de los sueños de Rossani. Bueno, realmente ese no es fantasía, pero es adulto. Así que eso es un poco lo que voy tocando. Perfecto. Oye, justo quisiéramos que nos platicaras un poquito acerca de cómo es este proceso para trabajar en la traducción de libros de fantasía al español, porque, digo, sabemos que muchas veces tenemos términos que son originales, ¿no? A la construcción del mundo, al sistema de magia que se utiliza. Justo ahora que terminábamos de leer La novena casa, nos topábamos con este término de rotámbulas. ¿Cómo trabajas para llegar a esos términos que realmente no existen en el español? Sí. Bueno, a ver, cuando ya has terminado de leer el libro, porque necesitas leerte el libro primero, idealmente tienes tiempo para leer el libro sin más presión que leer el libro, pero no siempre. A veces tienes que empezar a trabajar y ya haces una primera vuelta, digamos, un primer borrador, y ya vas tomando nota de los términos que hay, qué solución tiene, ¿no? Porque tienes que ver si el libro está basado en la cultura anglosajona o no, o es puramente fantasía y entonces es más libre de traducirlo. Entonces, por ejemplo, justo el que mencionáis es muy gracioso, porque en inglés sabéis cómo es. Habéis leído el libro en inglés también, creo, ¿no? ¿O no? Sí. En inglés es Hace ya un tiempo. Will Walker, ¿no? Caminante de la rueda. Es un término, pues, es un poco demasiado largo, demasiado torpe para utilizarlo con fluidez. Entonces, al final, uno de los recursos, que a veces procede, a veces no, es utilizar pues raíces latinas y sufijos y trabajar un poco con eso, ¿no? Crear una palabra, digamos, utilizando una raíz, y en este caso rota era de rueda y ámbula era de caminar. Entonces, que camina. De hecho, si no recuerdo mal, cuando aparece el término pusimos rotámbula, la que camina por la rueda o algo así, para que quede claro a qué se refiere, para que tener el término que vamos a usar y una pequeña explicación. Y a partir de entonces ya se utiliza. Súper, también, por ejemplo, en el de ciencia ficción, en el de Paolini, también hay muchísimos términos, porque la cultura alienígena que aparece en el libro también tiene su propio lenguaje y tiene sus términos y su manera de ver el mundo, y mezclan las palabras de manera así muy, muy, muy orgánica, y claro, a la hora de traducirlo no siempre queda bien, porque un problema que puedes tener en español es que cuando intentas hacer lo mismo que en inglés, que ellos juntan dos palabras sin ningún problema, las pegan y ya está. Eso en español a veces queda un poco infantil, ¿sabes? Pues si hubiera puesto, para Will Walker, si hubiera puesto, yo qué sé, rueda caminante, o algo así, ¿no? Parece algo que diría un niño, entonces a veces hay que darle una vuelta. Excelente.
Sí, no, la verdad es que sí, nos quedaba un chorro de duda de que, wow, este término nunca lo habíamos escuchado, hasta lo googleamos de que existe la palabra. Los nombres de las drogas que aparecen en la novena casa también. Meritud era Merity. Y eso, si no recuerdo mal, les pregunté a la autora o a su agente o quien me contestara, que no lo sé, de dónde venía, si estaba basado en algo, ¿no? Y ellos me dijeron pues que era una especie de mezcla entre merit y otra palabra, ¿no? Entonces, no sé si era, no sé, otro término. Entonces, pues tenía un poco de libertad para traducirlo, ¿no? El influjo estelar también era estar, no sé qué, también. Eso lo traduje. Lo de las mariposas, las palabras fúnebres, todo eso había que darle algún toque. Por ejemplo, las palabras fúnebres es death words. Entonces, en vez de poner palabras de muerte, pues palabras fúnebres, ¿no? O las mariposas también, o sea, las polillas. Era, no sé qué pusimos, las polillas epistolares o cómo era, algo así. Algo referente a las cartas, ¿no? A la correspondencia. Entonces eso, por ejemplo, ya te digo, os digo, en la novena casa hubo mucho trabajo de términos ahí. Y es donde teníamos teníamos esa pregunta de si había comunicación con el autor o con alguien más de su equipo, precisamente para ese tipo de casos de esos términos que vaya que el autor se creó para el mundo y cómo te ayudaban, ¿no? A afianzar esa voz o ese tono que tenía la palabra o cierto, como, por ejemplo, las palabras fúnebres, cierto texto que requiera a lo mejor algo más específico, ¿no? Sí, a ver, lo ideal, claro, es tener contacto con el autor. Porque al final el traductor no puede tener la información del lector únicamente. Tiene que estar, ya no digo que sepa lo mismo que el autor, pero tiene que saber un poquito más. Tiene que saber por qué ha puesto esto, por qué ha puesto lo otro. Todas las cosas que el lector se pregunta después, tú lo tienes que saber. Tienes que, para poder reflejarlo, porque si no estás un poco ciego en ese sentido. Entonces yo siempre me suelen surgir dudas, las suelo poner en un correo y según el autor, según la situación, pues o bien puedes contactar con él directamente o lo más normal es que tú se lo envíes a tu editorial y la editorial contacte con la editorial del autor, con el autor, con su agente, con lo que sea y que te respondan. A veces no responden, a veces responden de aquella manera, pero bueno, yo por ejemplo, la mejor experiencia que he tenido con esto ha sido el libro de la Biblioteca del Monte Char de Scott Hawkins, que le escribí directamente, me respondió y fue amabilísimo. Me mandaba unas respuestas con imágenes, con gráficos de cómo era la biblioteca, el edificio, cómo estaba organizado todo, que fue maravilloso. Vamos, genial. Así tenía que ser siempre, la verdad. Porque es un libro también es muy críptico, aparecen frases que no sabes muy bien qué quiere decir, entonces todo esto yo decía, oye, ¿esto lo has puesto porque estás dando a entender esto? ¿Esto es una referencia tal? Por ejemplo, hay personajes muy extraños en ese libro, pero muy extraños. Y entonces a lo mejor estaban hablando de un personaje que se llama el Duque y decía un personaje, si el Duque se repara, podría ser el fin del mundo. Y yo le pregunté, ¿has puesto se repara porque estás dando a entender que el Duque es una criatura mecánica o que tiene algo de mecánico? Y me dijo, sí, eso está. Entonces, claro, está puesto repara por algo. Y entonces a lo mejor yo, si no lo sé, a lo mejor digo, mira, pues vamos a poner se cura, se restablece, lo que sea. Eso es un ejemplo típico de mi experiencia con este asunto. Qué interesante, qué padre que, o sea, que los autores se den esta apertura de darte a entender, ¿no? Así como que explicarte todo. Y digo, Muchos han obviamente se sido entiende, ¿no? muy simpáticos y lo han dado, digamos que lo han dado todo porque esté bien Claro. sí. Otros a lo mejor Excelente. pues no tienen tanto tiempo o no Claro. el punto suyo y mira, pues la editorial, algunos han respondido muy tarde y al final hemos tenido que hacer los cambios un poquito deprisa, pero bueno, en general no me puedo quejar con eso. Excelente. Carlos, pasemos a hablar un poquito ahora sí acerca de tu trabajo con la obra de Lee Bardugo.
¿Cuál fue el primer libro que trabajaste de ella? ¿Ya habías, antes de que te llegara este cliente, ya habías leído su obra? ¿Y cuál ha sido hasta ahorita tu favorito en términos de tanto de como lector como de traductor? Sí, lo primero que me mandaron traducir fue El lenguaje de las espinas, el libro de relatos. Buenísimo. Sí, la verdad que, vamos, me encantó. Además, la edición, me mandaron la edición en físico, el libro en físico, y increíble. No, o sea, como ya trabajaba con Nidra hacía un tiempo, sabía que Leigh Bardugo era una de sus autoras así más estrella, pero no había leído nada todavía. Y entonces traduje ese libro y ya más adelante me mandaron ya El Rey Marcado, que era el siguiente que había lanzado. Había hecho la trilogía y la bilogía y ahora iba a empezar la bilogía nueva. Y entonces me encargaron El Rey Marcado y ya más adelante, cuando quisieron reeditar todo lo publicado hasta ahora con la traducción nueva, pues ya me encargaron de hacer el resto. Hice la trilogía y luego la bilogía. Y ya después, más adelante, ya llegó el Ley de Lobos, que creo que además fue todo bastante... Me parece que en el mismo año hice Seis de Cuervos, Reino de Ladrones y Ley de Lobos, que son libros gordos y densos. ¿Y hasta ahorita cuál ha sido tu favorito? A mi favorito. A ver, vamos a ver. Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, para mí es lo mejor que ha escrito Leigh Bardugo. Estamos de acuerdo. Sí. Lo más original también, en cuanto a que es fantasía, pero no es la típica historia que estamos acostumbrados ¿no? a ver siempre. Ley de Lobos me gustó mucho. Me parece quizá que hay un poco de fanservice en cuanto a qué cosas quieren ver los lectores. Vamos a meter que aparezcan estos personajes, vamos a hacer qué tal, ¿no? Pero en cuanto a la historia y a que se cierra un poco la trama y tal, también me gustó mucho. Y luego los de relatos también me parecen muy bonitos, como la edición y cómo cuenta las historias. Me parece que Leigh Bardugo para contar historias cortas también lo hace muy bien. Para contarte una pequeña historia de un santo en 3 páginas y que la haga interesante y que algunos tengan incluso un giro argumental. Hay un par de relatos de santos que ¿no? Hay un personaje que parece el bueno y luego resulta que es el malo y en 3 páginas. Es verdad, creo que no había considerado eso, que realmente en 3 páginas nos llevó a dar giros que no esperábamos. Lo tendré en cuenta la próxima vez que lo lea, estaré más al pendiente. Y bueno, cuéntanos un poquito si hay diferencia en el proceso de traducir un libro que entra en la categoría de Young Adult, como sabemos que son, pues, sobre todo los libros del Grishaverso, las obras de Holly Black en las que has trabajado, contra libros ya más enfocados hacia fantasía adulta, ¿no? Como es La Novena Casa, como es El Familiar, que no hemos leído, sin spoilers, pero ¿hay diferencia en ese proceso? A ver, yo creo que la categoría, en estas autoras, la categoría de joven adulto o adulto es un tema un poco artificial, un poco, digamos que por la cultura de Estados Unidos. Porque yo las diferencias que veo son casi siempre en sexual y palabrotas, palabras consonantes. Es lo único que veo, porque al final las historias que están contando son bastante parecidas. Ok. Yo en ese sentido no... Por ejemplo, ya os digo, Holly Black, cuando he traducido Los Obradores de Maleficios, que es joven adulto, y cuando he traducido El Libro de la Noche, que es adulto, ya os digo, es muy parecido, súper parecido. Al final, los autores escriben como escriben, tanto para joven adulto como para adulto, y al final la diferencia es esa, es que haya escenas sexuales y luego el lenguaje malsonante. Que eso siempre bueno, pues eso, cuando es un libro de joven adulto, pues te cortas un poco o consultas con la editorial, pues qué tipo de palabras podemos poner, qué tipo de palabras no. Pero en ese sentido, para mí no hay mucha diferencia. A ver, y luego, por ejemplo, en La Novena Casa sí que yo noté que era más adulto, no tanto por los temas o la trama, sino por la ambientación, por cómo lo que te va contando sobre Yale. Había que documentarse bastante para ese tipo de cosas, ¿no? Ok, perfecto. Sí, muy interesante ese punto.
porque sí notábamos que, sobre todo con Lee Verdugo, que es lo que más hemos leído, digo, con Lee Black también hemos leído algunas de sus obras, pero no hemos llegado todavía al Libro de la Noche ni a los de La Gata Blanca y esta saga. Pero sí que es más que nada en cuestiones como temáticas o cierto tipo de escenas que Sí. cuidan solamente. Eso, al menos en mi experiencia, lo que he visto hasta ahora. Incluso Christopher Paolini, Eragon es joven adulto y Dormir en un mar de estrellas es adulto. Pero es una historia totalmente de aventura, de fantasía, ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, muchos disparos, muchas batallas y ya os digo, la diferencia es eso. En mi caso, yo lo que he notado es el lenguaje malsonante y alguna cosa así más de tema sexual, pero ya está. Yo no, o sea, no he notado diferencia. Perfecto. Y también teníamos una pregunta sobre, bueno, en el live que hiciste hace como 2 años, me parece, sobre la traducción de 6 verbos de ladrones. Comentabas que esta nueva edición buscaba tener un español más neutro. Y bueno, tengo duda de cómo se llega, ¿no?, a este español más neutro, porque cada quien no está acostumbrado a su región. Realmente en Seis de Cuervos, o sea, con la nueva edición de Grisa Verso, o sea, ese no era el objetivo. El objetivo era pues unificar, digamos, la traducción entre los nuevos libros que estaba haciendo yo y los antiguos. Entonces, en ese sentido, no fue por eso. Ahora, sí que algunas editoriales buscan el español neutro. Por ejemplo, otra con la que trabajo de vez en cuando, que es Umbriel, Urano, sí que hace eso. Busca el español más neutro. Hydra, por ejemplo, no lo hace. Hydra traduce un traductor con español de España y se vende esa traducción en Latinoamérica, Hispanoamérica. Y ya está. Y yo creo que, a ver, yo lo del español neutro, yo soy bastante reacio a eso porque al final estás creando una cosa que es muy artificial. Yo creo, vosotros habéis leído la traducción de español de España y no creo que hayáis tenido grandes problemas para entender cosas o que o malentendidos o cosas así. Yo creo que sabéis que si aparece el verbo coger, no es el sentido que se le da en Latinoamérica, es el que le damos en España. No va más allá, ¿no? Yo también he leído algunos libros también con el español de América y no ha pasado nada, ¿no? Quiero decir, el lector es inteligente. Ese es mi punto. El lector es inteligente. Pero sí que, según tengo entendido, en algunas editoriales pues han probado a utilizar traductores de países hispanoamericanos y luego adaptarlos un poquito para luego venderlo en España, pero no ha tenido tanto éxito y han preferido hacerlo al revés, traducir con traductores de español de España y luego quitar las cosas más que creen ellos que puede ser menos, puede llevar a confusión o como no se va a entender o tal. Por ejemplo, con los libros, ya os digo, los libros de Umbriel que he traducido yo, sí que pues algunas cosas ellos me iban diciendo, oye, Carlos, esta expresión busca otra, porque esta no se va a entender, ¿sabes? Pues, por ejemplo, lo que yo digo, coger leches. ¿Qué leches estás haciendo? No les gusta nada. No, pues pon otra cosa. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos? Cualquier cosa. Y en general eso es lo que se suele cambiar. Para el español neutro es más bien palabrotas y algunas expresiones que sean muy castizas. Claro, tú al traducir tampoco vas a poner expresiones muy, 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 muy locales. Yo no voy a poner una expresión que solo se dice en mi provincia o en mi pueblo. Voy a poner algo pues más genérico, ¿no? Dentro de mis posibilidades. Claro. Justo ahora que terminamos de leer La Novena Casa, pues sí fue la primera vez que lo leímos en español. Y sí, digo, había ciertos términos que a lo mejor no estamos acostumbrados a usar acá en Latinoamérica, pero pues ya sea con contexto o simplemente, digo, ya tenemos a la mano, ¿no?
traductor, del traductor, simplemente lo googleas y es como que, no sé cuál era la palabra majo, de que, bueno, es esto. Majo. Bueno. O cuál era la otra, Dani, que Yo había también... dicho guay, pero como veo que algunos youtubers o series españolas, pues también. Claro, por ejemplo, hay el personaje de Trip habla muy como un chaval de universidad, así joven, un poco inmaduro, entonces utiliza muchas expresiones así muy, no, tía, no sé qué, guay, tal. Sí que, por ejemplo, ese personaje puede ser más complicado de entender. Sí. No, pero me encanta que me llevo el lector es inteligente, entonces sí, realmente, pues en teoría tenemos esta capacidad, ¿no? De entender por contexto. Yo tengo esa máxima siempre, también con el tema de cuando aparecen cosas en español, o cuando alguien dice, o cuando alguien menciona que están hablando en inglés. Los editoriales dicen, no, pues quítalo, pon mi idioma, está hablando en mi idioma, o es que dijo algo que no entendí, en vez de decir, dijo algo en español. Ok. Y yo digo, es que el lector sabe que está leyendo una traducción, sabe que los personajes son angloparlantes y que no van a hablar, ¿sabes? Yo en ese sentido no soy partidario de esconderle, intentar engañar al lector para que crea que está leyendo algo originalmente escrito en español. Yo no. Excelente. Estoy en contra, la verdad. Y siempre que he podido, he intentado hacer así. Bueno, siempre pongo alguna nota y digo, mira, yo esto lo pondría así y ya está. Sí, Eso lo vais a encontrar, por ejemplo, en La huella del infierno vais a encontrar alguna cosa de esas. Qué emoción. Algo que es un juego de palabras en inglés y a lo mejor pues no lo hemos adaptado o no lo hemos cambiado porque es que es así, porque además se refiere a algo del mundo real y no lo puedo cambiar. Spoilers. Bueno, no os digo nada. Os lo leéis, ya estamos súper ansiosas por empezar. Oye, justo, vamos a hablar un poquito acerca de La novena casa. ¿Cómo fue tu experiencia traduciendo este libro? Mencionabas hace rato que pues es un libro que involucraba mucho más pues más investigación, ¿no? Pero estamos hablando de un set real, de todas estas casas de Yale que existen en la vida real. Entonces, ¿cómo trabajaste? ¿Qué tanta investigación tienes que hacer de tu lado que puede ir a lo mejor de paralelo de lo que la autora tuvo que hacer en su momento para escribirlo? Sí, bueno, pues claro, la ambientación que tiene académica pues es bastante exigente luego a la hora de traducirlo, porque, pues a ver, tiene muchos cambios de registro porque tienes personajes que son universitarios, profesores, alumnos o algunos que se han criado en ambientes muy elitistas y otros al revés. Tienes lo más bajo del mundo. Tienes gente que es drogadicta y ladrones y entonces tienes que hacer que suene natural. Tienes que utilizar los términos que utilizarían y el tipo de lenguaje que utilizarían. Y también pues todo el mundo de las casas, ¿no? De las sociedades secretas, pues por ejemplo ahí sí que os habréis fijado, claro, que los nombres de las casas están traducidos. Porque ahí sí que me parecía un poco ya demasiado dejarlo todo en inglés. No solamente por los nombres de las casas, que eso a lo mejor habría tenido un pase, sino porque a los miembros se les llama de una manera relacionada con ese nombre, ¿no? Pues a los de Skull and Bones se le llama Bonesman, por ejemplo. Pues ahí puse los calaveras. Y así con todos, ¿no? Con los del pergamino y la llave eran los cerrajeros. Los cerrajeros. Claro, entonces, como aparecía bastante a menudo y no era solamente el nombre de la casa, pues ahí consideré que a mejor pues traducirlo un poco. Y ahí sí que, por ejemplo, esos nombres se los pasé a la editorial para que le dieran el visto bueno, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de lobo, ¿no? Ese es quizá el más complicado porque era Wolf's Head, que además es la casa en la sociedad en la que estuvo Leigh Bardugo, lo sabéis, ¿no? Entonces pusimos la cabeza del lobo, otra opción era la cabeza lupina, según lo que más se ajustara. Entonces sí que hubo bastante trabajo de investigación. Por ejemplo, también cuando aparecen al principio de los capítulos los diarios de Leteo, cada diario está escrito en una época distinta. Claro, ahí lo está escribiendo uno que tiene un lenguaje un poco más hippie, otro que tiene el lenguaje de los años 20, ¿no? Otro que sí
la época de la ley seca, pues ahí, quieras que no, para esos pequeños fragmentos a veces hay que documentarse muchísimo, porque tiene que sonar distinto, al texto principal y hay que documentarse. Y voy a aprovechar a decir que cuando habéis leído La novena casa y Michel Alamedín dice que trabaja en la tienda de regalos, no trabaja en la tienda de regalos, eso es un error mío que puse yo. Se corrige en La huella del infierno y espero que en las ediciones nuevas de La novena casa se corrija. No trabaja en la tienda de regalos. ¿En qué trabaja? Una licenciada de Yale no trabaja en la tienda de regalos, trabaja en Ya la se me hacía raro. Trabaja en la biblioteca, en la sección de adquisiciones y donaciones, no en la tienda de regalos. Ah, ok. Ahora todo tiene mucho más sentido. Sí. Ya os digo, en el segundo libro sale otra vez y ahí se corrige. Y espero que las ediciones nuevas se corrijan, porque es ese tipo de cosas que luego a la vez te das cuenta y no te puedes olvidar de ello en lo que te queda de vida, en lo que pusiste en la vía traducción y aquel error garrafal. Que es una tontería porque aparece una vez solo y no es un personaje que tenga mucho protagonismo, pero ahí está. Así que Sí. Quede aquí constancia de que no trabaja en la tienda de regalos. Nos encargaremos de ponerlo en el disclaimer del video. Atención al minuto. Sí. Excelente. Carlos, y en términos de justamente de La novena casa, ¿cuál dirías que fue el mayor reto de trabajar el libro? ¿La investigación, la traducción de las casas? ¿Cuál fue lo que consideras más retador para ese libro? Sí, quizá la investigación, a ver, no es que yo tuviera que investigar, sino simplemente documentarme en los diferentes ámbitos. Documentarme yo sobre la Universidad de Yale, sobre las cosas que se mencionan, porque se mencionan muchas cosas que se dan por hecho. Sobre Yale, sobre los que estudiaron allí, sobre, yo qué sé, pues el Hiram y su crisol, ¿no? Que se fue a no sé dónde a buscarlo, pues todo eso hay que buscarlo bien y hay que ponerlo bien y qué cosas tienen su traducción ya desde hace mucho tiempo y qué cosas no, qué cosas me las puedo inventar. Entonces, ese fue lo más complicado, la trama en sí y encontrar un poco la voz de los personajes, tampoco tanto. Sí, quizá puse muchas notas del traductor con temas de la cultura anglosajona que me parecía que no se iban a entender bien o que necesitaban una explicación que no cabía poner en la propia traducción, sino que tenía que poner nota, ¿no? Pues lo de la puesta de largo, ¿no? Que lo comparé con la fiesta del 15, Sí. el beer pong, algunas cosas así de universidad americana que a lo mejor no se iban a entender y que, pues eso, pues no cabía decir, no, es un juego, ¿qué tal? No lo puedo poner en la traducción. Lo puse. Ya, ok. Y eso al final, las notas del traductor son un poco una rendición, mira, no puedo. Te lo pongo aquí abajo, te lo explico aquí abajo porque es que aquí no lo puedo poner. Entonces eso, espero que no fueran demasiadas y que fueran cosas interesantes. Intenté poner también algunas sobre las frases en ladino, en sefardíes, ¿no? Porque hay algunas que tienen su equivalente en español y ahí lo puse, ¿no? Pues lo intenté explicar. Porque algunas tienen que ver con refranes en español y me parecía muy interesante, la verdad, me pareció súper interesante eso, yo no lo conocía. Sí, de hecho, en base a esas notas buscamos un poquito más para también explicar sobre el ladino y sobre todo la migración de los sefardíes incluso acá a México, en la región en la que nosotros vivimos, en el noreste de México hubo mucha migración, incluso había una opción de, como un dato curioso, de que pudieras tramitar tu nacionalidad portuguesa si comprobabas que tus ancestros eran sefardíes. Sí, bueno, ya sabéis que el familiar tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí. Claro. Ya queremos tener nuestras manos en ese libro también. Sí. Bueno, no voy a decir nada. Todavía. Está todavía en proceso. Todavía no llegamos a la web del invierno, estamos a un par de semanas de empezarlo, pero sin spoilers, ¿qué nos podrías decir que podemos esperar? Bueno, pues a ver, ahora que ya se han sentado las bases, ¿no? Ya conocéis cómo funciona la dinámica entre los personajes, las sociedades, lo que está pasando ahí, pues el problema principal es darle intro, ¿no?
sacarlo de donde está. No sé si podemos decir de dónde está, pero sacarlo de ahí. Yo creo que sí podemos decirlo. Podemos, bien, sacarlo del Sí. infierno. Es correcto. Entonces, pues tanto básicamente Alex y Dawes van a estar investigando qué maneras existen para entrar en el infierno o para sacar a alguien del infierno. Lo que se pueda, ¿no? Y en medio de eso, pues va a haber más cosas. Va a haber un problema en la universidad, que van a aparecer, eso lo pone en la sinopsis, así que no es un spoiler, van a aparecer algunos profesores muertos. Y entonces lo va a investigar, claro, lo va a investigar Turner, pero es posible que llame a Alex, porque puede que tenga algo que aportar. Y luego Alex también va a tener algún problema con cosas de su pasado, porque hay ciertos personajes de su pasado que pues va a estar investigando, ¿no? El hecho que hizo que Alex acabara en aquella cama de hospital. Okay. Hay gente interesada en qué pasó ahí. Entonces eso, y a mí me ha gustado quizá incluso más que La novena casa, pero es un libro como un poco más psicológico y de personajes. La novena casa me parece que es más de la trama y de la ambientación y tal, y este va más al personaje de Alex y de los demás también. Van a tener más protagonismo todos, también Dawes, también Turner va a tener también mucho protagonismo, incluso Trip va a volver a aparecer. El buen Trip. Y eso, a mí la verdad es que me ha parecido como que ha explorado mucho más el tema de los personajes y me ha gustado un montón. Sí, sobre el pasado de Alex, su relación con su amiga, ¿cómo se llamaba? ¿Mercy? Hailey. Hailey. Con Hailey. Okay. Sí, también vuelve. Sí, tenemos ahí, vais a pasarlo bien, creo yo. A mí me gustó un montón, ya me lo pasé. Qué emoción. Ya en unas semanas, bueno, más bien ya en las siguientes semanas ya empezamos con los episodios, pero hemos estado teniendo problemas para conseguirlo aquí en México. O sea, entramos incluso a Amazon, que es donde usualmente pues lo encontramos más sencillo y queda de que una copia. Es que, ¿cómo? Pero ya estamos trabajando en ello para tenerlo ya y poder empezar nuestros episodios. Y bueno, igual, misma pregunta, pero sobre el familiar. ¿Qué puedes decirnos sin spoilers? ¿Cómo lo posicionarías o en qué lugar lo posicionarías? Si habláramos de toda la obra de Leigh Bardugo, ¿dirías que te ha gustado más, te ha gustado menos? ¿Qué nos puedes decir? A ver, para empezar, este es autoconclusivo, que yo creo que no había escrito nada autoconclusivo la autora, creo. Al menos de lo que yo conozco. Y es una especie, o sea, si ya ha jugado con la fantasía más pura, pues esto es una especie de novela histórica, pero también con su tema de fantasía o de magia o como lo queráis llamar. Es un poco la novena casa en ese sentido, pero ambientado en el siglo de oro español. Y nada, la protagonista es una chica que trabaja en una casa de unos nobles muy humildes, que no son nobles, pero por el nombre que tienen, pero son muy pobres, ¿no? Y ella tiene un secreto, tiene dos secretos. Tiene uno que es de ascendencia judía, sus padres eran judíos. Y ella lo oculta, porque claro, ya los judíos pues no viven muy bien en esa época, y ella lo esconde. Y luego que tiene un poder mágico, que utiliza, o sea, lo consigue, sí, lo utiliza con frases y refranes ladinos o sefardíes o judíos, en hebreo, como lo queráis llamar. Es una especie de mezcla, ¿no? De hecho, hablan mucho sobre ese tema. Ella pues dice unas palabras y hace pequeños arreglos así mágicos, ¿no? Pues si tiene que hacer el pan y se le ha quemado, pues lo arregla dice unas palabras y el pan se arregla. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese personaje así un poco humilde al final se va a ver mezclado en un montón de intrigas políticas del más alto nivel, ¿no? Con el rey Felipe II y su secretario Antonio Pérez, que está intentando recuperar el favor del rey porque lo ha perdido. Y entonces va sobre eso. Y luego aparece el familiar, que no vamos a decir quién es el familiar, pero es otro personaje, ¿no? Que va a ayudarla en sus problemas. Okay. Y a mí me está gustando bastante, la verdad. Está bien, está muy bien.
porque también es muy de personajes, la ambientación así histórica se le está dando bien, lo que estoy viendo hasta ahora es más o menos bastante bien, riguroso, bien, la verdad que me está gustando. No puedo decir mucho porque es que no lo he terminado todavía, estoy en ello. Ok. Pero eso, a mí me está gustando y lo comparo un poquito con la Novena Casa, ¿no? Porque es el mundo real, pero siempre con su elemento mágico que no falte. Y también es un homenaje, claro, de Leigh Bardugo, que ya sabéis que nació en Israel y entonces pues ella tiene unas raíces muy claras de sefardíes y tal, y ya que ya ha hecho un homenaje a eso en la Novena Casa, pues esto es un homenaje ya completo, ¿no? A ese pasado suyo. De hecho, la dedicatoria la dedica a su familia, ¿no? A sus ascendentes. Ok, perfecto. Wow, sí, pues ya lo voy a preordenar para que nos llegue primero en inglés y luego eventualmente tenerlo también en español. Entonces, esperamos con ansias. Y además creo que más o menos se va a lanzar más o menos a la vez, creo. Ah, excelente. Creo que no se lanzará mucho después en español que en inglés, no lo sé, pero... Y luego ya habéis visto la edición que va a sacar Hydra, la primera edición, que tiene los bordes pintados y todo eso, así que intentad haceros con ella. Sí, lo intentaremos, claro que sí. Me han dejado caer que se van a vender muy bien. Sí, me imagino. Ya con el hecho de que venga de ella, es casi seguro. Así es. Pues Carlos, muchas gracias por esta entrevista que nos has entregado. Este tiempo ha sido súper divertido, la hemos pasado muy bien discutiendo todos estos libros, estos detalles que no conocíamos y pues bueno, esperemos que tengamos oportunidad de hablar otra vez muy pronto, ya que terminemos los libros que nos faltan. Muy bien. Pues nada, yo encantado. Sí, Cuando queráis, seguimos hablando además de La Huella del Infierno, hay mucho que hablar. Claro que sí, excelente. Entonces estaremos ahí al pendiente para agendar nuestra segunda sesión para hablar de estos nuevos libros. Muy bien. Y pues bueno, como siempre nos despedimos nosotras en el podcast. Nos vemos en la siguiente emisión, Sin Llantos. Hola.